Hola, ¿qué tal? Hola a todos nuevamente. Antes de continuar y mostrarles los demás profiles de los otros decks que les quería mostrar, me gustaría primero mostrarles un pequeño análisis de algo que me sugirieron. No sé si ya hayan visto el deck profile que subí en el Red Ice, en el que mencionaba que prefiero jugar la Impermanence sobre el Effect Veiler. Ya me estuvieron comentando que es un error jugar la Impermanence sobre el Veiler, que tiene que ser jugado el Veiler, sobre todo porque llevamos un motor Bestial muy robusto, llevamos bastantes Bestials. Y antes de comenzar, sí me gustaría también aclarar que esto se trata específicamente del deck Red Ice. Y bueno, no sé si ustedes estén empleando un motor Bestial en alguno de sus decks, sobre todo ahora que acaba de ser reimpreso completo en la Megalata. Y me pareció bien interesante que me señalaran esto. Ah, y bueno, sobre todo también me decían, es que sí lo jugó el campeón del mundo, y bueno, es un excelente argumento. Antes de mostrar los resultados que obtuve, sí me gustaría aclarar que yo no soy un duelista profesional también. Yo, bueno, para que lo tengan en cuenta. Y sea cual sea el resultado que haya obtenido o cuál haya sido mi experiencia, no es tampoco mi intención de ninguna forma decirles qué cartas jugar. Al final todos jugamos lo que queremos, lo que nos da resultado. Si juegan el Veiler y les funciona muy bien, adelante, perfecto. En mi opinión, bueno, yo prefiero jugar la Impermanence, sobre todo en la construcción en específico que tengo en el deck. Si gustan, pueden revisar en ese profile. Además, también un punto importante que me gustaría demostrar es que yo juego triple Red Eye Soul, y es una carta que he visto que no muchos la juegan a 3, por lo que la verdad nunca no me ha hecho falta un material luz, obscuridad, aún jugando contra decks que no empleen a ninguno, decks que empleen otros atributos en su totalidad, como por ejemplo las Madochi, que juegan solo tierra, o, o los de estas Links que juegan solo agua. Y bueno, pero en general déjenme mostrarles rápidamente los resultados que obtuve, solo para recalcar rápidamente las ventajas de cada una. En cuanto al Veiler, es excelente que no es una vez por turno. Si robamos dos, podemos resolver los dos en el mismo turno sin ningún problema. Es un monstruo luz, que es precisamente lo que me indican que necesitamos jugar de estas cartas para poderle dar flujo al engine Bestial. Es un tuner también, y como recordarán, bueno, como lo han visto en ese profile, sí tengo un enfoque específico en traer, de hecho destino un buen porcentaje del extra deck a traer monstruos de ese tipo. Aunque déjenme decirles que, bueno, no hay un solo monstruo que yo le pueda sacar provecho, tratándose de un nivel 1. No sé si ustedes tengan un objetivo en específico, algo que les haya sido eficiente, y si lo es así, por favor, compártanos para todos. También podemos activarla mientras tengamos monstruos en campo, sobre todo teniendo a los Bestials. Sí va a ser común que una vez que estén bajando, vamos a poder continuar a activar el Effect Veiler sin ningún problema. Una restricción importante de la que vamos a hablar a continuación con el Impermanence. Y bueno, sobre todo siempre la tenemos en mano, nunca vamos a tener el riesgo de que sea destruida mientras está seteada. En cuanto a las desventajas, solo activa durante la main phase del oponente, y esa es una desventaja enorme. Es un rango muy corto en el que podemos tenerla activa, y me parece es la principal desventaja de jugar esta hand trap. No activa tampoco con Shifter, con Macrocosmos, con el Castilla Riceheart, que es un Floodgate. No lo podríamos quitar encima con esta. Y en general, no sé si en su experiencia cómo les haya ido, pero uno de los principales problemas que me he encontrado en este deck es que los monstruos de ese tipo, y sobre todo también como lo son el Surfista, el Pachi, los monstruos que son Floodgates, que no permiten Special Summons, son cosas que golpean muy duro ese deck, ya que es
casi por completo en la gran mayoría son Special Summons, y es algo que no podríamos utilizar el Effect Veiler a favor. Y otro punto bien importante en cuanto al Veiler es que activa la triple T, la Triple Tactic Talents, y puede parecer algo menor, algo sin importancia, pero ya me ha pasado varias veces en el que resuelven esa, si activan la Triple Tactic, se roban al dragón, y bueno, tener el dragón en contra, sobre todo después de la negación 4000, muy fácilmente nos van a hacer el OTK, y es una condición de gane resolver un Triple Tactic Talents, sobre todo contra nosotros en este deck en específico. Sí, es algo a considerar, que les recomiendo que lo tengan en cuenta. Y por último, la última desventaja es que es vulnerable al Call by the Grave. Se la podrían quitar encima en caso de que fuera necesario o una interacción realmente necesaria. Y bueno, son aspectos a considerar. En cuanto a la Impermanence, entre sus ventajas, activa a pesar de Shifter, de Macrocosmos, de lo que sea, eso no lo va a impedir la carta activa, y podemos negar el efecto, por ejemplo, de un Riser sin ningún problema. No activa la triple Tactic Talents, que les comento es un punto que quizás les suene curioso que tenga tanto énfasis en esto, pero sí es algo importante a considerar. No sé si les pase a ustedes seguido, pero a mí por lo menos sí me pasa seguido que me resuelven. Es una carta jugada, y tomar control del dragón es devastador para nosotros. Desactiva una columna en el campo rival, y es un efecto que, a pesar de que la gran mayoría de los jugadores ya tienen bastante cuidado, sobre todo tratándose de jugadores con experiencia, si llega a pasar de que una vez activada se llega a perder de vista la columna, sobre todo en decks que hacen combos muy largos. Y sí, no es tan seguido, pero sí pasa que activan una carta allí, y eso es prácticamente el duelo. Se puede activar desde la mano en cualquier fase, en cualquier momento. Podemos quitarnos a monstruos Floodgate de ese tipo, como les comentaba, como lo es el Surfista, monstruos que no te permitirían jugar de otra forma. La Impermanence sí nos va a ayudar a quitarnos de encima. Y bueno, también un punto bien importante que es muy, muy útil, la Impermanence, es para quitarnos magias o trampas continuas que son Floodgates, que nos van a estar molestando. La seteamos en el siguiente turno, la activamos y queda desactivada todo el turno, que va a ser prácticamente lo que necesitamos. Es una interacción bien importante que sí tenemos que tener en cuenta, a consideración. Y bueno, en cuanto a sus ventajas, no podemos activarla en mano si tenemos monstruos ya en campo, y en nuestro caso que llevamos varios Bestials, sí tenemos que tener bastante cuidado. No lo considero precisamente una desventaja enorme, porque es simplemente tener práctica con el deck, y en caso de que vayamos a resolver una Red Eye Soul o vamos a resolver el efecto de un Bestial, simplemente tenemos que tener cuidado de activarlo de forma simultánea con la otra carta, y no va a haber ningún problema. Yo personalmente no he tenido mayor problema con eso. Y bueno, otra desventaja importante que puede ser destruida mientras está seteada. Sobre todo, obviamente yendo primeros, la dejamos seteada. Sí llega a pasar que hay muchos decks que son muy agresivos, que cargan muchos Lightning Storm. Sí vamos a perder esta interacción, pero bueno, es parte de ninguna carta que es perfecta. Ahora voy a proceder a darles un pequeño resumen del análisis que les comento. El análisis es precisamente entre estas dos cartas. Entonces, en cada duelo en el que yo robaba el Impermanence, hacía especial énfasis y me preguntaba qué es lo que ocurriría en caso de que tuviera un Veiler, y tomé nota de esto. Se las comparto brevemente para no quitar mucho tiempo. En el primer duelo sí fue un home run total a favor de la Impermanence, ya que fue contra un deck hero. Yo fui primero, la dejé seteada y él comenzó con su combo, lo dejé avanzar, negué el efecto del Bayon, y como les comentaba, ahí, sobre todo en decks que tienen combos tan largos, sí tienen a perder de vista la columna,
y negué una Miracle Fusion que activó en la misma columna. Además fue inmediatamente por el Dark Law, y como sabrán el Vader no puede resolver en esta, por lo cual sí fue totalmente a favor de la Impermanence. Sí fue una ventaja muy marcada. En el siguiente duelo en el que yo tuve esta carta fue contra un Dark Magician. Fue un Dark Magician Quimera, y en ambos juegos él empezó primero y yo comencé segundo, y yo la robé en la primera mano dentro de mis primeras 5 cartas, y en esos duelos no hubo ninguna diferencia. No hubiera sido exactamente lo mismo que hubiera tenido un Vader a la Impermanence. En el primer caso le negué, me parece que fue un Magician's Road. Me parece que fue en los dos duelos un Magician's Road, pero no hubo mayor diferencia. Hubiera sido exactamente lo mismo tener una o que la otra. En el siguiente duelo, en el que la tuve otra vez en mano, fue contra un deck bien curioso, un Gimme Puppet Adventurer Theory. Nunca había visto una construcción así. Ya tenía tiempo que no jugaba contra un deck Gimme Puppet, pero tenía una buena estrategia. Resolvió casi todo dejó la negación con el Griffon. En las 5 cartas me parece no tenía interrupción, y en la sexta carta, comenzando mi turno siendo segundo, robé la Impermanence y fue suficiente para desactivarle el Griffon. En ese duelo tenía la Rare Fusion en mano, la resolví, y esa fue precisamente la diferencia, por lo cual algo que no habría podido haber hecho con la Impermanence, con el Vader, perdón, porque obviamente solo lo podemos activar en el turno del oponente. Sí fue una mejora total haber tenido la Impermanence en mano. En el siguiente juego jugué contra un deck Ice Jade. Él bajó es un monstruo, me parece que es de nivel 7, es un nivel alto, no recuerdo cuál, y creo que es un efecto de búsqueda, y en realidad eso lo podemos considerar un empate. Hubiera sido exactamente lo mismo que tuviera el Vader o el Impermanence. No hubo ninguna diferencia. En el siguiente duelo volví a robar la Impermanence, y en este caso tenía la Rare Soul en mano. Entonces cuando le hizo la invocación especial, los duelos fueron muy parecidos. Activé otra vez Impermanence, pero como les comento, encadenando el efecto del Rare Soul, y tampoco tuve el problema de quedarme sin materiales para mover a los Bestials. De hecho, me parece que en esos juegos casi no vi el motor Bestial, por lo que no fue tampoco mayor problema. Lo resolví con la Rare Fusion. En la siguiente ocasión en la que tuve esos duelos fue contra uno de esos decks nuevos de los Fire King. No sé si ustedes sean fanáticos de esta estrategia nueva que va a salir en los Structure Decks. Son decks bien molestos que tienen una mecánica bien curiosa. Yo no soy muy fan, y ahorita están muy de moda en línea, todos están probándolos. Y en los dos duelos robé me parece robé 2 Impermanence en la mano, sí, 2 Impermanence. Se los activé me parece que fue no recuerdo, no apunté su nombre, es un nivel 4, que parece un hipopótamo también, es temático de esa estrategia, es un Fire King, y es un negador de monstruos. Se la activé a ese. En cuanto al siguiente juego, el siguiente juego fue contra un Despia Predaplant. En este considero mejor las Impermanence. De hecho, también robé 2. Y bueno, aquí considero a favor de la Impermanence, ya que el primer duelo me lo ganó con la triple Tactic Talents. Hizo precisamente lo que les comentaba. Me robó al dragón, y al activarle la Impermanence sobre un Predaplant, no recuerdo cuál tampoco anoté su nombre, es el que fusiona durante la main phase, es un nivel 4 me parece. Y bueno, se la activé a ese, no pudo fusionar, y se dio el duelo. Ya tenía, me parece, al dragón en campo.
En el duelo anterior, en el que le había activado una Ashe, ya les comento, ya me había robado el dragón, por lo que sí, no sé, nunca supe si tenía en ese otro duelo la Tactics en mano. Pero sí es muy importante señalarles que en caso de que la hubiera tenido, también habría perdido ese otro duelo, porque me habría robado el dragón. En cuanto al siguiente duelo, fue un empate. Lo considero un empate, ya que fue un Evil Twin Runic. Y bueno, en esta no habría hecho ninguna diferencia. Se lo tiré, la robé en la primera mano. Estaba yendo a segundo, hice un normal summon de un Evil Twin y la activé en ese momento. Y en realidad hubiera sido exactamente lo mismo que tuviera una Veiler. En el siguiente duelo, otra vez volvió a empezar segundo y se la tiré en este duelo al gigante. También saben que tiene una interacción poderosa. También habría sido exactamente lo mismo en caso de que tuviera un Impermanence. No hubo mayor diferencia. Y en cuanto al siguiente duelo, robé la Impermanence como la sexta carta. En este duelo sucedió una interacción curiosa. Ese duelo fue contra un deck Sprite puro. Y me activó, ya había resuelto el efecto de un Druid's Room en su turno. Robé la Impermanence como sexta carta y no la podía activar, tenía el Druid's Room en campo. Intenté pasar a base de batalla porque me quería quitar a uno de los nivel 2, me parece es el Carrot, el que niega las magias y trampas para poder resolver la Radiance Fusion. Intenté pasar a fase de batalla y él activó el efecto del Link 2 de los Sprite para devolverme el Druid's Room a la mano. Al hacer esto y dejar mi campo libre, le activé la Impermanence sobre este nivel 2, resolví la Radiance Fusion y gané ese duelo por esa interacción. Por lo cual, bueno, yo simplemente les comento para su consideración cómo fueron las cosas, pero eso es otra interacción en la que no habría podido resolver en caso de que hubiera tenido un Veiler. En el siguiente duelo fue otra vez contra un deck Fire King. Yendo primero, la seteé y la activé en su turno. Me parece que se la activé a uno de los efectos de destrucción que tenía para evitar que destruyera sus materiales, porque ya que es la mecánica de ese deck. En cuanto al siguiente duelo, robé también 2 Impermanence y no hubo mayor diferencia. Eso me parece que briqueó, terminó concediendo y no hubo ninguna ventaja mayor. En total fueron 13 duelos en los que esta carta tuvo presencia. Sí me gustaría mencionar que, en realidad fueron como 30 duelos que jugué, solamente fue como la mitad en los que, poco menos de la mitad en los que tuve esta carta, que fueron 13 duelos en total, los que les acabo de comentar. Y de esos 13 duelos, 5 duelos sí hizo una diferencia notable. La Impermanence sí me pareció una carta mucho mejor. Y también se me hizo curioso que los otros 8 duelos no hubo ninguna diferencia. Pude haber estado llevando el Veiler, no habría habido mayor problema. Entonces, en el 38% de los juegos que jugué, sí se presentó una pequeña mejora con respecto de la Impermanence. En el 62% no hubo diferencia. Pero lo que sí me parece bien curioso es que no me topé con la situación con la que todo el mundo dijo que estaría, de que podría quedarme sin materiales Dark Light, por lo cual quizás no sea en este formato tal como está. Quizá cuando comiencen a salir esos decks nuevos sea un poco más problemático, pero nunca estuve en esa situación en la que ellos mencionaron, por lo cual considero que no es una desventaja tal cual como me la marcaron algunas personas. Pero bueno, ese es el resultado que yo obtuve. Platíquenos su experiencia, por favor. ¿Qué es lo que ustedes juegan en caso de que ustedes jueguen un motor Urbystial robusto, en caso de que jueguen Dragon Link? Aunque la construcción del Rise sí es un poco más específica, no es exactamente lo mismo. O quizás estén jugando ustedes una Hantra mejor, no lo sé. Me lo dejan en los comentarios en caso de que quieran platicar cualquier cosa o qué les pareció este pequeño análisis. Me gustaría haber tenido una muestra un poquito más grande, pero bueno, será con el tiempo.
cuando tome nota de esto. Pero como les comento, en mi experiencia el impermanence funcionó perfectamente. Y sin más por el momento, muchas gracias por haber visto el video. Gracias por su tiempo.